pero mi origen es chilote. Soy de Puerto Montt, me gusta comer papa, de todo tipo de papas, así que milcao y chapalele curanto. Eh, y hace ya 20 años, a los 18 años, me fui a Buenos Aires a estudiar, a un seminario, el Seminario Bíblico de la Alianza Cristiana y Misionera, que era la denominación de origen de la cual vengo, ¿sí? En el proceso fui conociendo al bibliotecario del seminario, que era pastor presbiteriano de la Iglesia Presbiteriana de San Andrés. Tuve un profesor que era presbiteriano, Julio López, otro que me hizo griego, Guillermo Mackenzie. Por ahí pasó Marcelo Robles también en un momento. Y cuando me di cuenta, estaba invadido el seminario de la Alianza por presbiterianos. La historia de la Alianza surge como su fundador es Alberto Benjamín Simpson, que era presbiteriano, pero que comenzó un ministerio bastante complicado, con infancias pobres, y lo echaron de la denominación. Así que yo siento que en el proceso fui redimiendo a Alberto Benjamín Simpson y volví a la denominación presbiteriana. ¿Sí? Traigo esta narrativa intencionalmente porque es parte de la teología pastoral. Yo no llego a la iglesia presbiteriana por su teología, no llego por su dogmática, no llego por la claridad conceptual y teológica que tiene, llego por la gente que me convocó. Hubo vínculo, hubo amorosidad, hubo ternura, más en el proceso de migración que me tocó vivir. ¿Sí? Así que eso es, hoy soy papá, soy eterno estudiante, tengo 2 hijos, una nena de 7 años llamada Amalia, y un nene de 3 años, tremendo, llamado Facundo, y mi esposa María Paz, que me banca todos los días de mi vida. Así que eso es más o menos lo que soy, y hago de pastor. Eh, pero de vocación soy obviamente hijo de Dios. Y en mi rol hago de pastor y de tantas otras cosas que está bueno también. Bueno, eso, gracias. Hasta acá la presentación. Muy bien, hoy vamos a hablar un poquito de esto. Espero... Es un tema muy amplio la teología pastoral, ¿sí? Históricamente hay mucho escrito en estos últimos 2 siglos, y en la historia de la Iglesia también. Algunos padres de la Iglesia escribieron sobre esto, pero más pensando en quizás cómo es el ministro, la actitud del ministro, después del siglo IV hasta más o menos el tiempo de los reformadores. Recién vuelven a aparecer algunos escritos sobre cómo debe ser el ministro en esta tarea. Pero la teología pastoral es mucho más amplia y depende del enfoque que uno le quiera dar. Y en 1 hora o en 1 hora y media es súper complejo abarcar todo. Pero a mí me gustaría hacer foco quizás en 2 o 3 cositas. Estos son nuestros objetivos hoy, ya que la convocatoria tiene que ver con teología pastoral, pensar un poco qué es teología, sin entrar en métodos, eso es para otra área, pensar un poco la pastoral, qué es lo que la Biblia nos trae sobre pastoral, y hacer foco en una pastoral de la hospitalidad, ¿sí? Parte de los consejos que aparecen en la Biblia sobre el carácter del ministro, del liderazgo de la iglesia, tiene que ver con no solamente el deber ser, de cierta manera, sino tener una actitud hospitalaria. Hay mucho escrito, y otras ciencias nos pueden prestar también miradas, y voy a usar sobre todo a Levinas. No sé si alguna vez han leído algo de él, pero él trabaja un concepto de hospitalidad bastante interesante que puede traernos luz a nosotros. ¿Sí? Así que vamos a ir por ahí. Vamos con la siguiente. Quiero comenzar con esto, ¿no? Jeremías 3:15, Juan 21:15, les daré pastores conforme a mi corazón para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Textos muy conocidos. Y el de Juan 21 también, Jesús le dijo, cuida de mis corderos o mis ovejas, ¿no? En primera instancia, estos 2 textos nos prestan esta mirada. El que llama, al que le interesa que esto funcione, es Dios. ¿Sí? Ninguno de nosotros, o cualquiera de nosotros que quiera hacer un camino en esto por interés propio, por interés personal, por amor al poder y no tanto por el poder del amor, en el camino decanta, cae solito, porque la iglesia es de Dios. Porque al que le interesa que esto funcione es Dios. Dios llama al ministerio. Dios es el primer interesado en levantar en medio de su pueblo hombres y mujeres, según el contexto,
que con sabiduría y conocimiento guíen al pueblo de Dios. En segundo lugar, el texto de Jeremías, en el contexto que se escribe, surge también como un contexto donde el pueblo está perdiendo identidades, está perdiendo el templo, está perdiendo la vida cotidiana y la libertad que tenían, están perdiendo familiares, hay una pérdida de los estamentos básicos de su identidad. Y en ese contexto, el profeta Jeremías es usado por Dios para decirle, la van a pasar mal, va a ser difícil, van a tener que repensar un montón de cosas. Al caer el templo, obviamente hay una cuestión teológica, nuestro más débil que el de Nabucodonosor o los dios babilónicos. Perdemos nuestra tierra, ¿qué somos sin nuestra tierra? Hay muchísimas preguntas que el pueblo de Israel se va a comenzar a hacer que tienen que ver con redefinir su identidad. Y en ese contexto, la esperanza puesta por Dios a través del profeta Jeremías es: les daré pastores conforme a mi corazón, que los guíen con sabiduría y entendimiento. Se ve que la tarea de la pastoral tiene que ver con aprender a guiar, aprender a trabajar la identidad del pueblo, trabajar aquellas cuestiones que le dan fundamento y sentido a la existencia de aquellos que Dios llama. ¿Sí? Eh, Estos dos textos nos dan una pista, por lo menos para mí, hermosa para pensar la pastoral y su reflexión. Dios es el primer interesado en que su pueblo sea pastoreado y que son conforme a su corazón. Después pueden buscar esa palabrita que significa en hebreo, pero tiene que ver con algo mucho más allá de la emoción. Es sentir, es latir, es algo que sale de acá adentro. Tengo un anhelo profundo para este pueblo y que estos pastores sean de acá adentro, casi como el hálito divino de Dios creando al hombre imagen y semejanza. Dios diciendo, les daré pastores conforme a mi corazón, de acá adentro. El primer interesado es Dios, pero no de cualquier manera. Le interesa que estos pastores sean capaces, sean competentes, ¿no? Que con sabiduría y que con entendimiento acompañen al pueblo de Dios. ¿Está bien? No es solamente sentir la vocación al servicio, no es salir del ser hijo o hija de Dios y entrar al servicio, sino que hay que hacerlo con competencia, ¿no? En primer lugar, que Dios convoca con sabiduría y entendimiento. Pensando en esto, y pasamos a la siguiente, hay un autor que es Eduardo Galeano, que me encanta, algunas cosas, no todo, por supuesto, como todo, que dice lo siguiente: me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo, ni la emoción de la razón, ¿no? Un pastor o una pastoral o un liderazgo sentipensante. Hoy escuchaba a Roberto, ¿no? Y dije, no nos pusimos de acuerdo, pero se ve que por acá está soplando algo, ¿no? La La necesidad de necesidad de comenzar a comenzar a conectar el conectar el liderazgo, liderazgo, no no solamente solamente con la con la capacidad capacidad conceptual, con conceptual, con sabiduría y sabiduría y entendimiento que entendimiento que necesitamos necesitamos llevar las llevar las cosas, cosas, sino que sino que todo todo eso eso no no deje de deje de latir, latir, porque de porque de base y de base y de fondo fondo hay un hay un Dios Dios interesado interesado en que en esto que esto funcione, un Dios funcione, que pone corazón para que para que cierta cierta forma de llevar forma de llevar adelante a su adelante a su pueblo, a su pueblo, a su iglesia, iglesia funcione, funcione. ¿no? Y esta Y esta síntesis que síntesis que hace hace Galeano me Galeano, encanta, se las se las presto porque presto, vamos a porque ir por vamos a ir ahí, por ahí, ¿sí? ¿sí? Hombres y Hombres y mujeres mujeres Recording in sentipensantes. progress. Estamos estamos llamados llamados a que a que nuestra nuestra emoción emoción también también entre en el entre en el juego de la juego de la tarea tarea ministerial, ministerial. ¿sí? Bien Bien educado, educado, vamos a ver un vamos a poquito ver. eso. El texto El de texto Juan de Juan también nos también nos presta, presta, y y después lo después podemos lo ir podemos ir pensando, pensando. pero esas Esas palabras, bueno, que tiene que ver con cuidar a mis corderos, está en un contexto también de amorosidad, ¿no? ¿Me amás, Pedro? 3 veces. Las 3 veces le dice cuidar a mis corderos. No se puede separar el cuidado de la grey, de la iglesia, de la familia, de la sociedad, del contexto de un Dios que dice, ¿me amás? Bueno, servime. ¿Me amás? Dale, servime. ¿Me amás? Bueno, trabajemos juntos. No se puede separar, ¿no? Eso está lindo. Muy bien. A este recorrido los quiero invitar por un ratito y ver cómo la reflexión teológica y su aplicación pastoral tienen que ver con transitar con sabiduría, con conocimiento y con corazón la tarea ministerial. ¿Vamos bien? ¿Fue muy rápido? Muy bien. Muy rápido. Muy rápido. Ok. Muy bien. Vamos a la siguiente.
¿qué es teología? ¿No? Pregunta muy amplia, por supuesto. Y para delimitar un poco esto, sin distanciarme de mi propia subjetividad, ¿no? Y sesgo en todo lo que vamos a hablar hoy, jugar un poco con estas palabras, ¿no? ¿Qué es teología, qué es pastoral y su carácter reformado en todo esto? Y esta frase de una iglesia reformada siempre reformándose a la luz de la palabra de Dios, que seguramente es un caballito de batalla para todos los reformados de todo el mundo, es una frase que por lo menos a mí me da una tranquilidad hermosísima. Yo al principio la conocí como iglesia reformada siempre reformándose. Hasta ahí. Y vamos, genial, revolucionario y con ganas de cambiar todas las cosas, ¿no? Hasta que vino otro, no tan joven y no tan revolucionario, y me dijo, no, pero le falta una parte, ¿no? Y esa parte lo cambió todo, gracias a Dios. No es una frase propia de los reformadores, pero surge, según algunos autores, ahí en el siglo XX, y hay mucha data que la lleva a un pietista holandés llamado Lodenstein. Lo pueden investigar, ¿sí? Eh, lo que me gusta de esta frase, como base para comenzar a pensar nuestra reflexión teológica en la tarea pastoral o ministerial, es que nos da andamiaje, nos da un piso de condiciones, o un suelo de condiciones, para transitar la tensión necesaria que existe entre tradición y tradicionalismo. Nos presta apertura para la creatividad, pero también anclaje para esa creatividad. Nos impulsa a la renovación constante sin perder de vista la revelación. Nos presta en definitiva la base para responder creativamente en el ministerio pastoral, desde nuestra única fuente, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Es una frase que no podemos dejarla pasar, ni tampoco la podemos trabajar con liviandad. ¿Sí? Pero también tenemos que darle esta fuerza, es creativa, es una frase que nos obliga a la creatividad constantemente. Eh, con esto en mente, vamos con la siguiente. Hay una definición sobre teología que tiene Alberto Roldán, que es un pastor de nuestro presbiterio, en un libro que él escribió que se llama ¿Para qué sirve la teología? Mientras estudiaba en Brasil, que dice así, se las presto. Las escrituras constituyen el texto de la teología, porque el tema de esta ciencia no es Dios en absoluto, sino Dios en su revelación. El conocimiento que logramos adquirir de Dios no será exhaustivo. No podemos agotar a Dios, gracias a Dios. Pero sí verdadero, porque está fundamentado en su revelación. ¿Ah? Eh, y, y- y lo que Alberto Roldán se pregunta, que con esto es posible hacer teología, dice de Dios puede hablar solo Dios, citando a Calvart, ¿no? De modo que en términos absolutos hay solo una teología infalible, perfecta, es decir, la teología de Dios, su palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo nuestro quehacer teológico nunca va a ser exacto, pero sí verdadero. Gracias a Dios, la teología que tenemos nos ayuda a acercarnos a este Dios con lo único que tenemos de Él, es lo que Él habló de sí mismo, ¿no? Entonces, las definiciones más básicas de teología, que ya las tienen y las podemos buscar en muchos lugares, eh, hablan de esto, del estudio de Dios y demás, que es cierto, pero es lo que conocemos de Él, es su revelación. Entonces, en esto podemos equivocarnos muchas veces. En este camino de la pastoral, donde hay un acontecimiento constante entre lo que la persona, la situación y el contexto me demanda, me puedo equivocar a la hora de responder, puedo interpretar mal. Y eso tiene que estar claro, nunca vamos a ser precisos. Por eso después hay algunos requisitos para la precisión. Pero está buenísimo pensar y no jugar a que porque somos teólogos o entendemos un poco de la Biblia, sabemos todo. Porque entramos en otro camino ahí, ¿no? Tenemos algo, podemos equivocarnos, pero tenemos algo que es verdadero, que es su palabra. ¿Sí? Eh, en esto hay tres cositas, podemos pasar a la siguiente, que también nos ayudan al quehacer teológico. Vuelvo a esto, y no vamos a hacer metodología de esto porque no es la invitación, pero sí es considerar que Dios se ha revelado, tenemos eso en su palabra, algo muy, muy básico, que el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza, y tanto el hombre que es llamado por Dios a conocerlo como el que no, tiene una revelación incluso natural para descubrir quién es Dios, Romanos capítulo 1.
Y el hombre que ha sido mujer llamado por Dios, ¿no? Tiene al Espíritu Santo como tercer elemento para el descubrimiento de quién es ese Dios. Nosotros no podemos entender la Biblia correctamente sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Podemos estudiarla, hay mucha gente que la lee y la estudia, pero la comprensión de la misma y la vida que esa genera solamente es por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Primera de Corintios 2:10 dice eso. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios, ¿no? Hermosísimo. En ese contexto de conocer la Biblia es que Pablo llega a decir, tenemos la mente de Cristo. Hermoso. Eh, Así como Jesús es el exégeta de Dios, según Juan 1:18, ¿no? Este Dios que nadie lo ha conocido, que nunca nadie lo vio, Jesús la ha dado a conocer. La palabra que se usa ahí, exegetó a Dios, Él nos contó quién es Dios. Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda a entender quién es Dios. ¿Está bien? Entonces, es posible hacer teología. Y este esquema que tenemos acá sobre la cosmovisión es algo también muy básico, pero que en el día a día, en el acontecimiento y en el encuentro con nuestros hermanos, con nuestra iglesia, en la cultura, esto nos ayuda a pararnos en lugares comunes, ¿no? Entender que la palabra de Dios es la base de nuestra revelación, que Jesucristo es la fuente de nuestra revelación, en el sentido de que es, perdón, el fundamento, es el Señor de todo. Tenemos esta triada o esta lógica para leer la Biblia, ¿no? Que es comprender la creación, tener en cuenta la caída y el plan de redención, ¿no? Cada vez que hay una situación puntual es pensar cómo la pensó Dios originalmente, ¿no? Cuáles son las consecuencias de eso a partir de la caída y cuál es el proyecto o plan redentor que tiene Dios respecto de esto. ¿Está bien? ¿Cómo vamos hasta acá? Ok. En resumen, la tradición reformada nos presta un esquema creativo, con bases claras, la palabra de Dios, lugar común donde descubrimos el corazón de Dios. Entiéndase esto como los afectos de Dios, su voluntad. Y un esquema básico que hace a nuestra cosmovisión para pensar la fe y la práctica. Es, por tanto, considerar cómo pensó Dios las cosas en su origen, cómo afectó la caída y cuál es su plan redentor en todo esto. En muchas iglesias hoy de origen reformado, organizadas presbiterianamente, y sobre todo en la ciudad, están pensando mucho esto de lo que es fe y trabajo, ¿no? No sé si acá ha llegado esa influencia eh, de ese virus, ¿no? Pero nos ha prestado esto de, bueno, ¿cómo pensó Dios el trabajo al principio? Porque en la cosmovisión de mucha gente, esto lo traigo como ejemplo para esta triada y esta forma de pensar la vida, claro, llega el lunes, otra vez el lunes, ¿no? Y como que el trabajo es algo negativo, ¿no? Pero cuando uno lee los textos del Génesis, no, Dios aparece trabajando, se presenta trabajando, crea y descansa, por supuesto, que ahí es donde nosotros nos la pifiamos, descansa, se toma el Shabbat. Eh, Después, la consecuencia de la desobediencia, de querer ser mayordomos de nuestra propia vida sin Dios, es donde el trabajo se transforma en algo no maligno, pero sí que cuesta, ¿no? Cuesta porque se pierde el horizonte, cuesta porque ya no se hace para la gloria de Dios, sino para la satisfacción y la sobrevivencia propia. Y el plan de redención de Dios es que sigamos trabajando, ¿no? Pero con la conciencia de que lo hacemos para Él y para su gloria. Entonces, la vida diaria nuestra, de nuestras iglesias, está atravesada por cosmovisiones con las que tenemos que luchar. Y la pastoral tiene que prestar andamiaje para esto, ¿no? Y esta forma, por lo menos, a mí me ayuda. Cada vez que viene un conflicto matrimonial, un conflicto vincular, un conflicto institucional, bueno, a ver, ¿cómo la pensó Dios al principio esto? ¿No? Esta es mi primera pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué el pecado corrompió todo esto? ¿Y qué es lo que trae la cruz sobre esto? ¿No? Y eso ayuda un poquito a organizarnos teológicamente, ¿sí? Entendiendo esto, que puede ser todo muy creativo. Ahora, ¿desde qué lugar se puede hacer teología o se hace teología? Vamos con la siguiente. Eh, Surgió mucho esto hoy también en la reflexión y escuchándonos, que el primer elemento o punto de partida para nosotros es comunidad de fe. Incluso la teología académica se hace en comunidad. ¿Está bien? La teología es simplemente la iglesia tomando muy en serio el problema de su propia existencia
y averiguando con detenimiento en qué puntos está dejando de ser la iglesia de Dios o está siendo la iglesia de Dios, yo le agregaría, a un James Stewart que escribe sobre el ministerio docente dentro de la iglesia. Y me encanta esto, ¿no? Es pensar que no podemos despegarnos del ámbito comunitario para pensar la Biblia. La Biblia es un texto que describe el vínculo de un pueblo con su Dios. Los profetas hablan al pueblo, los textos que tenemos tienen un sentido comunitario y la cosmovisión semítica, hebrea e incluso la cosmovisión del Nuevo Testamento está en el ámbito comunitario. ¿Bien? Las cartas son leídas en ámbitos comunitarios. Si hay una forma correcta de hacer teología, por más que yo no tenga las herramientas, no sepa cómo hacerlo o no tengo la experiencia, bueno, lo pongo al discernimiento de la comunidad. Me pasaba con un hermano, esto se está grabando, así que no voy a dar nombres igual, aunque estoy al otro lado de la cordillera, pero que, claro, como Jesús se había ido al espacio, él tenía la comprensión de que era un extraterrestre, ¿no? Que un platillo volador se lo sé, sí, así. Yo intenté no reírme porque era una charla seria, como vos te acabas de reír. Em, pero, y la primera pregunta que a mí se me ocurrió porque no sabía cómo responderle sin dañarlo, y preservar el vínculo, ¿no? Fue como, pero en la iglesia no se lee así, le digo, o sea, si esto tuviera, le digo, sentido, hubieran más iglesias que estuvieran paradas en ese lugar. Existe gente que piensa de esta manera, por supuesto que sí, pero dentro del ámbito cristiano y evangélico, y más en el ámbito reformado, no hay. Entonces, de última, pongamos tu pensamiento en el discernimiento comunitario, a ver qué pasa. Y encontramos que no había sustento, ¿no? Y pudimos salir a medios airosos de ese lugar y él creo que ahora ya murió y habrá descubierto que es distinta su comprensión. Espero, confío en eso, ¿no? Pero digo, el ámbito comunitario nos ayuda a preservar una buena interpretación teológica y una buena interpretación de nuestras prácticas, ¿sí? Vamos por ahí. Muy bien. Por tanto, la Iglesia está llamada a analizar su fe y su práctica a la luz de la revelación de Dios en su palabra. La labor teológica es esencialmente comunitaria y no meramente individual, como si tercerizáramos esto a especialistas. ¿Está bien? Aún el especialista, el teólogo de escritorio, lo hace en comunidad. Vamos con la otra. En este sentido, no, la que estaba ahí. Muy bien. No se ve mucho, ¿no? La, no, 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 donde está el balcón y el camino. Ahí. Analogía, ¿sí se ve? Bueno, esta es conocida. No sé cuántos conocen a Juan Macay, alguna vez lo han leído, muy bien. Y me encanta para pensar el lugar del quehacer teológico, ¿no? Eh, este teólogo y pastor presbiteriano, escocés que vivió en Perú mucho tiempo, en su prefacio a la teología cristiana, escribe sobre el quehacer teológico desde el balcón o desde el camino, ¿no? Como dos metáforas o dos perspectivas que señalan formas distintas de encarar esta situación, ¿no? Los primeros, los balconeros, en el sentido de que pasan la vida mirando, observando y teorizando, y los segundos son los que se juegan la vida, dice él, arriesgando, actuando con pasión y decisión, etcétera, etcétera. En los evangelios podríamos decir que los balconeros son, ¿quién se anima a decirlo? Fariseos, escribas, ponele, pongámoslos ahí a ellos, ¿no? Personas que teorizan sobre la ley de Dios, desarrollando amplísimas codificación de la ley, de ellas, códigos para la vida, pero que ni siquiera las cumplían. Yo los colocaría en ese lugar del ortodoxo, que la tiene clara, pero que no decanta, ¿no? En contraste tenemos los del camino, estos otros que se la juegan por un ideal y que por un llamado y por una vocación, y en nuestro caso, Jesús, sus apóstoles y los que lo siguieron, ¿no? Quienes hacen de la palabra de Dios, de la ley de Dios y sus mandamientos una práctica concreta para la vida, ¿no? La praxis concreta para la vida. Dios los ama y eso lo viven con toda pasión. Dios los libera y lo viven con toda pasión. Y desde este lugar es donde a mi entender surge la teología pastoral, la experiencia de aquellos llamados por Dios, no solo a ser sus hijos, sino llamados al servicio pastoral, ¿no? Siguiendo la analogía anterior, que por supuesto puede ser cuestionada, la tarea pastoral es la síntesis del balcón y el camino.
Vamos a la otra. Puse una escalera así nomás. La teología pastoral se enmarca en la necesaria estadía en el balcón para ver el rumbo de ese que camina, pero también baja al camino para encarnar el sufrimiento del caminante. Es necesariamente el diálogo entre la ortodoxia y la ortopraxis donde surge un rol pastoral con su lectura teológica, y hay otra palabrita que surge ahí que me encanta, que articula, que es la ortopatía. ¿La conocen? ¿No? Es el sentir correctamente. ¿Vamos llegando? Sentipensante, corazón, ortopatía. Por lo tanto, la teología es posible donde es necesario considerar un equilibrio entre la orientación académica e intelectual, necesaria, por supuesto, sin perder de vista esa orientación a la vida, no escindir que el texto que estudiamos es palabra de Dios revelada para salvar y para transformar. Eh, y me gusta pensar y recordar todo el tiempo esta triada para mí, ¿no? O como meta de mi reflexión teológica y pastoral. La atención necesaria que tengo constantemente en lo que creo, en la práctica que eso me genera y en la emoción que eso provoca. Que estas tres cosas convivan es una tensión que hace a la teología pastoral. ¿Sí? Vamos con la siguiente. A ver. Ahí está. Yo no soy muy buena en estas cosas, pero ayuda, ¿no? Eh, las metas. ¿Eh? Está bueno. Desde ese lugar común es donde surge para mí una práctica teológica saludable. Eh, una de las grandes crisis que por ahí a mí me tocó experimentar estando en la tarea pastoral, muy jovencito, muy chiquito, era que me había convertido en un experto en generar buenos espacios, buenas liturgias, buenos espacios para jóvenes, encuentros de matrimonios, un montón, campamentos. Pero me iba a casa sin ninguna historia, porque claro, yo estaba, que todo funcione y funcionaba perfecto, según mi mirada, por supuesto. Eh, y eso comenzó a generar insatisfacción. Había buena ortodoxia, se generaba un buen ambiente comunitario, la gente charlaba, pero yo era un balconero, miraba cómo pasaba todo ese acontecer. Desde afuera decían, qué copado esto que está pasando, qué lindo. Pero yo internamente no tenía ninguna conexión porque no me había llevado ninguna historia. No había charlado con nadie porque estaba pensando en que funcione, no en conectar. La ortopatía es ese elemento, la meta teológica, que me ayuda a conectar lo que pienso, lo que hago y qué emoción me provoca. Si yo pienso que soy amado por Dios, eso genera una práctica de amorosidad y me hace sentir amado. Si yo creo que soy libre y tengo todo un concepto de la justificación por la fe, hace que yo viva mi comunidad de fe con esa libertad y genera una comunidad que no vive culpa, vive arrepentimiento como conversión, pero no culpa. ¿Me siguen hasta acá? Necesitamos laburar nuestro corazón en lo que sentimos respecto de lo que creemos y de lo que hacemos. Si no, nos convertimos en expertos de esto, pero desconectados. ¿No? Muy bien. Más o menos esto, la ortodoxia tiene que ver con esta doctrina correcta, ¿no? Cada iglesia tendrá su sistema teológico, porque cada iglesia que va a decir yo soy ortodoxa, o no sé si han escuchado estas frases como eh, se me fue estas frases tan conocidas, como el verdadero evangelio, ¿no? Todas las iglesias que en el nombre de Jesús predican y hacen y tienen una práctica, lo hacen desde el lugar correcto, porque piensan que lo hacen desde ese lugar, ¿está bien? Tiene que ver con estas teologías sistemáticas, aquellos que nos ayudan a pensar, bueno, Jesús, quién es, cómo fue, cuáles son sus atributos. Cualquier teología sistemática nos presta una ortodoxia, un sistema doctrinal para organizarnos y está buenísimo. La ortopraxis tiene que ver con qué conducta provoca eso, ¿no? ¿Cuál es mi práctica? La doctrina de vivir para Dios. Hay un librito muy lindo de William
eh, lo leo así, Ames, ¿sí? Eh, que habla de la teología o la ortopraxia, es la doctrina de vivir para Dios, ¿sí? No solamente pensar correctamente, sino qué práctica de vida me provoca lo que estoy leyendo. Romanos 12:2, creo que esa está también ahí, la siguiente. Es un texto muy conocido, pero hay una traducción que me encanta, que es la NTV, que dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto, ¿no? Fíjense cómo pensar de una manera genera práctica, consciente o no, ¿no? Lo tengamos a flor de piel o no, pero pensar de una manera genera prácticas y eso genera sentimientos. No debemos reducir, obviamente, el cristianismo a las acciones, si no ya estaríamos hablando de otro sistema doctrinal, apostólico y romano, pero sí debemos pensar nuestros caminos, buscar claridad conceptual para luego pensar nuestras prácticas. Les cito algo que me encantó. ¿Vieron este texto de Santiago 2:19? ¿Lo conocen? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, ¿no? Por lo menos en un aspecto, hasta el diablo es ortodoxo. Pero ¿de qué le sirve la ortodoxia al diablo, no? Estoy seguro de que Satanás cree en la Trinidad, cree que Jesús murió por los pecadores, cree en la resurrección. Aún así, estas creencias verdaderas no tienen beneficio eterno alguno para Satanás, porque no se mueve de la ortodoxia a la ortopraxis, es decir, no va al culto, no adora a Dios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debemos resistir la tentación de hacer de la conducta correcta una meta secundaria de la teología cristiana. La ortopraxis debe seguir siendo una de las metas centrales de la teología, ¿no? Porque hasta el diablo tiene claridad teológica, bien reformado, ¿no? Eh, y la ortopatía, a lo que ya les comentaba, es lo que hacemos tiene un peso en lo que sentimos, ¿no? Confirma o desafía lo que sentimos. ¿Bien? Es una de las metas que tenemos que tener. Segunda de Corintios 7:10, y algo de eso hoy trajo, ¿su nombre? Bastián, o Basti, ¿no? A la hora de confesarnos, ¿no? La tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión y que da resultado a la salvación, una emoción. Pero, y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? Entonces, por supuesto que nuestra forma de pensar, de actuar, produce una emoción, ¿no? Hay que invertir tiempo en eso. ¿Qué nos hace sentir esto que estoy pensando y esto que creo? Los salmos están llenos de esa conexión emocional, llenos de esa angustia, llenos de esa emoción de vivir la vida. Y nosotros de repente en la tarea pastoral nos pensamos mejores que los salmistas, mejores que el apóstol Pablo, mejores que Jesús. Jesús sufrió, Jesús lloró, Jesús dijo no puedo, Jesús necesitó descansar, Jesús estaba conectado todo el tiempo con sus afectos más profundos a la hora de ser un buen teólogo y practicar. Pero nosotros somos mejores, ya tenemos todo resuelto, ¿no? Entonces no necesitamos ni descanso. Eso está bueno. Entiéndase que es ironía, ¿no? Muy bien. Una primera definición, vamos a la siguiente, con todo esto, a ver si es posible. Yo entiendo que las preguntas contextuales, es decir, el vínculo que surge entre nosotros, el balcón y el camino, que demanda y provoca el encuentro con el otro dentro del ámbito comunitario eclesial, la comunidad, pero que perfectamente se amplía al ámbito de la vida pública, ¿no? En todo esto, las preguntas que surgen las podemos ver desde el balcón o el camino, ¿no? Ortodoxia y ortopraxis. Eso en el encuentro con el otro tiene sentido, porque conecto y ahí está la ortopatía, dentro del ámbito de la iglesia, pero que no deja de afectar el afuera, ¿sí? Digamos, la gente que viene a nuestras iglesias, nosotros no vivimos en otro planeta que no sea este. Lo que pasa en la sociedad pasa en nuestras iglesias. ¿Está bien? Esto de separar mundo de iglesia, tenemos los sacramentos como un elemento que nos hace distintivos, pero no distantes, porque esos que entran en el ámbito sacramental son los que sacramentalmente vivimos el mundo también, ¿está bien? No te pido que los saques, pero sí que los guardes. Entonces,
Nuestra forma de ser pastores, pastoras, líderes de la iglesia, nuestra forma de ser, de conectar la teología con esa práctica, con el desafío que nos demanda el otro, necesariamente tiene que estar conectada con claridad conceptual, con una buena práctica y con una emoción verdadera en todo eso. ¿Está bien? Eh, Muy bien, pausa. Ya estamos llegando a la primera parte recién. ¿Vieron como esos que dicen 3 puntos y un punto le lleva una hora? Bueno, hoy no, hoy no. Bueno, fundamentos bíblicos de la teología pastoral. Vamos con la siguiente. Desde los Salmos 22, 23, 24, como textos que hablan de este Jesús pastor, el Salmo 23 es el más conocido por todos, pero el 22 y el 24 también uno los puede leer como parte de una triada. Estoy con las triadas, para mí me ayuda mucho a pensar estas cosas, eh, que anticipan un poco el rol mesiánico de Jesús. El texto de Jeremías que leímos al principio, Ezequiel 34, vemos que Dios es experimentado por su pueblo como su pastor, ¿no? Juan capítulo 10 habla de que Él es el buen pastor. ¿Bien? Hechos 13:20 dice que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, los haga ustedes perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad, y que haga de vosotros lo que Él quiera por medio de Jesucristo. Gloria para siempre a Cristo. Amén. Primera de Pedro 5:4, el príncipe de los pastores. O sea, toda la Biblia es una carta pastoral. Toda la Biblia es reflejo de hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo para responder pastoralmente a un pueblo que tiene que mantenerse fiel a un pacto, ¿no? Y que le cuesta la cosa, se le complica el matrimonio, ¿no? Hay cartas pastorales en toda la Biblia, eh, entendiendo que Jesús es nuestro pastor. Toda la Biblia es teología pastoral y nos habla de un Dios que es experimentado por los suyos como pastor. Perfectamente el Salmo 23 pudo haber dicho, el Señor es mi ingeniero y nada me va a hacer faltar, o mi arquitecto y mi casa nunca se va a caer. Pero por alguna razón, ese Salmo y tantos otros hablan de una experiencia que tienen con su Dios y que a la hora de contarla, verbalizarla, llevarla adelante, dicen, es mi pastor. ¿Está bien? Nada me hace falta. Vamos a la siguiente. Ahí está, gracias. No, no, la anterior. Ahí está ese salmo, ¿no? Eh, Me guía por los caminos difíciles, me acompaña. eh, Mi pastor, tengo todo lo que necesito, me deja descansar, me conduce, me renueva, me guía. El pastor no diseña a la oveja. En el caso de Dios, sí, pero entiéndase en el rol. No la cuida para sacar provecho de ella. No la acompaña para transformarla en otro animal que no sea oveja. La experiencia de los salmos y de la gente del Antiguo Testamento y del Nuevo, cuando se encuentra con este Dios, lo que entiende de este Dios, la revelación que tiene, es que es un pastor que me guía, me cuida, me lleva a lugares que me permiten crecer, que me hacen florecer, me conoce, sabe que tengo necesidad. Por eso nada me hace faltar. Por ahí va la pastoral. Pero toda la reprensión, la exhortación y el reto que Dios hace a sus líderes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, es que han sido pastores que se han aprovechado de las ovejas del pueblo de Israel. Hay una antipastoral también en la Biblia, ¿no? Ezequiel 34, que es la que sigue, ¿no? Esto, la que sigue, habilita un buen ámbito para que las ovejas se desarrollen. Hay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos, lo que deben cuidar a la grey de Dios, ¿no? Y hago pausa dramática. Gracias. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles, esto dice el Señor, hay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastores es el rebaño.
Ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con la lana, matan las ovejas más gordas, pero no cuidan al rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Solo te metiste en esa, una cosa así. Mis ovejas se quedaron sin pastor, se dispersaron y las fieras salvajes se las comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerros altos. Se extraviaron por toda la tierra y no hubo nadie que se preocupara por ellas y fuera a buscarlas. Tremendo. Así como hay una experiencia de un pueblo que entiende que su Dios es su pastor y que ese Dios que es pastor y se revela a sí mismo como pastor, llama a hombres y mujeres conforme a su corazón para que pastoreen, también dentro del pueblo de Israel hay experiencia de un liderazgo que funciona como antipastoral, ¿no? Eh, la siguiente, y lo puse así como para que nos duela, lo antipastoral es colonialismo, es apropiación, es abuso, es pensar en el bien propio y no en la grey, no en el otro, ¿no? Eh, eh, Muy bien, siguiendo esta línea, es que las cartas pastorales, que seguramente la han leído muchas veces, están llenas de consejos sobre la conducta y el buen ejemplo que anhelan los que anhelan ser referentes comunitarios, ¿sí? Hay muchos consejos en la Biblia que nos caben a todos y que estaría lindo que todos lo hagamos, sacerdocio universal, pero me encanta que también cuando se trata de personas que van a ocupar un lugar de referencia pública, haya una exigencia distinta, ¿sí? Es saludable eso. Eh, ahí está, ¿no? Eh, Palabra fiel es esta, le dice Pablo ahí a Timoteo, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea, un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, me encanta esta versión, no dice al vino directamente, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avarioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? No un recién convertido, ¿ve? Un consejo súper práctico, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera, de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo, ¿no? Eh, Casi siempre que leemos estos textos, primera y segunda Timoteo, Tito, primera de Pedro, capítulo 5, los verbos que acompañan estas indicaciones están cargados de deber. Es necesario, deben ser, salen del ámbito de la recomendación o exhortación para entrar en el ámbito del deber. Y no sé a ustedes, pero casi siempre que se trabajan estas cartas, el foco se pone en el carácter moral de esos líderes, ¿o no? ¿Qué es lo que más tenemos? Es lo visible. Nadie le va a preguntar a un candidato cómo te sentís con tal cosa. Uno le ve más o menos lo que colocó en LinkedIn y listo, ¿no? Eh, y yo quiero hacer foco hoy en esto del carácter hospitalario del ministro, ¿sí? Vuelvo a lo que dije al principio. Mi experiencia como extranjero ha hecho que quizás esta área de la iglesia y sobre todo de los pastores o el liderazgo de la iglesia sea para mí convocante, necesaria y redentora en un mundo que cada vez se vuelve más hostil. La hospitalidad como algo que está en contra de esa hostilidad con la que se nos invita a vivir todo el tiempo. Hebreos capítulo 13 dice, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Vamos con la otra, creo. ¿No? Ahí está. Eh, Primera de Pedro 5:9, sed hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. Me encanta eso. Que venga mi suegra a visitarme y que no diga nada después, ¿no? Tito 1:8, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Entonces, todo el Nuevo Testamento, tanto a los creyentes como al liderazgo, se nos presta esta mirada. Quizás una práctica muy común para ellos, eh,
pero que es parte del carácter del ministro, la hospitalidad. La teología pastoral hace necesariamente que nuestro liderazgo sea hospitalario. También Hebreo y Tito son consejos amplios, digamos, para toda la iglesia. Eh, la hospitalidad es esta capacidad de acoger así y acá, agasajar con amabilidad, generosidad al extraño. Xenia, ¿no? Que significa amor, efecto, bondad a los extraños. Es un requisito que parece muchísimo en la Biblia, en el Antiguo Testamento lo trabaja, es parte de lo que Dios demanda en su ley o la renovación de la ley, de Deuteronomio capítulo 10. Más o menos dice esto, que Moisés se quedó en la montaña y volvió a actualizar la ley, como que bajó de vuelta a la aplicación. eh, y en el versículo 12, Deuteronomio 10:12, dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los estatutos que hoy el Señor te manda cumplir para que te vaya bien. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Donde crecer, florecer, merece ser hospedado. Entonces, por eso coloco hospitalidad versus hostilidad. Y que la única manera de superar la hostilidad, de no conectar con el otro, es entendiendo de que yo fui recibido por el Padre, ¿no? Entonces, la pastoral tiene que ir por ahí para mí, o es mi experiencia, ¿no? Y se las presto. En dos sentidos la hospitalidad, no solo abrir las puertas de casa a la iglesia, que eso es un montón, sino que es apertura del corazón, recibir, acoger, esperar, acompañar, brindar buenos pastos, pastorear, ser hospitalarios de ese extraño, de ese extranjero, de ese diferente, geográfica y vincularmente. Yo no puedo ser parte de un liderazgo que no aprende a abrir el corazón al que es distinto, porque así Dios lo hizo conmigo. Y ya para ir cerrando, este Emmanuel Levinas, que es un filósofo lituano de origen judío que vivió una experiencia de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a pensar la ética, ¿no?, de estos pueblos que ahora vivimos toda una situación, nos creíamos superados, gente moderna, sin necesidad de Dios incluso, y ahora tenemos una guerra. Bueno, una ética que nos permita cuidarnos un poquito más. Y él comenzó a trabajar esta idea de la hospitalidad. Y trabajó 3 o 4 conceptos que se los quiero dejar porque me parece suman a esta idea bíblica de ser hospitalario. Primero, el rostro del otro, ¿sí? Es un concepto fundamental. El rostro del otro no es simplemente una apariencia física, sino una presencia que impone una demanda ética. Me exige algo conocerlos. Al encontrarse con el rostro del otro, uno se enfrenta a una vulnerabilidad. Hay una historia en esa cara que exige una respuesta de parte nuestra. Por lo menos una respuesta básica, no matar, ¿no? No codiciar, sino respetar y acoger. Esta respuesta de lo que me provoca el rostro del otro y su historia es una respuesta esencial para la hospitalidad. Eh, hospitalidad como responsabilidad definitiva o como demanda. Esto es. Eh, la hospitalidad no es solamente un acto de cortesía,
sino que es un gesto de buena voluntad, es una respuesta que tengo que dar frente al otro, una responsabilidad infinita que no puede ser agotada ni cumplida totalmente. La hospitalidad implica abrirse completamente al otro, acogerlo sin condiciones y estar dispuesto a sacrificarse por él. Por eso le generaba tanto conflicto a los maestros de la ley ver cómo Jesús comía con gente que no merecía que él coma con ellos, porque estaba compartiendo la mesa, estaba siendo cómplice de algo que no está bien. La hospitalidad implica complicidad. Y por último, hay una crítica a esa hospitalidad condicional que tiene que ver con una antipastoral. Levinas critica cualquier forma de hospitalidad que esté condicionada por el interés propio y por la conveniencia o el control. Para él, una hospitalidad verdadera no puede imponer condiciones ni esperar reciprocidad. Cualquier intento de controlar o dominar al otro traiciona la esencia de la hospitalidad. Me encanta. Para seguir pensando. Y vamos cerrando con esto. Eh, esto es como una gran síntesis para que tengamos presente. Eh, el ministerio pastoral y la reflexión que eso implica es algo que proviene de Dios. A Dios le interesa que esto funcione. ¿Tá? eh, Les presto esto, la figura del pastor como alguien sentipensante, y si nos cuesta sentir correctamente, bueno, pensemos, actuemos, y de última, hagamos talleres, conozcámonos emocionalmente, hagamos de los colores básicos de la emoción, ¿no? La alegría, pena, tristeza, dolor, y eduquémonos en las emociones, pero trabajemos eso, es necesario. Eh, Nuestra teología tiene una cosmovisión particular desde dónde leemos y por qué leemos. ¿Me están llamando? Y no es mi madre, ni mi padre, ni mi esposa, así que voy a cortar. Eh, Después se hace en el ámbito comunitario. Nuestras comunidades van a demandar quizás respuestas pastorales y teológicas que otras comunidades no. Nuestras iglesias, según el contexto donde están instaladas, las experiencias que tienen, van a demandar respuestas que otras no. Y todas están bien, y todas funcionan. Todos es cuerpo de Cristo, pero cada contexto va a demandar una reflexión teológica y una práctica concreta. Un equilibrio sano entre ortodoxia, ortopraxis y ortopatía, y la importancia de la hospitalidad en el ministerio pastoral. Me parece que si hay algo que a mí me ha generado, esta palabra que se usó mucho, éxito pastoral hoy, por lo menos en la predicación, no es haber sido el mejor, ni haber tenido la mejor claridad, y no sigo parado ahí tampoco, pero sí haber entendido de que lo que Dios permite cada vez que viene una persona a la iglesia, Dios lo permite. Por algo viene. Entonces yo no puedo bajarle mi dogma. Tengo que ser hospitalario y comenzar a construir juntos, a ver qué cosas tiene, por qué piensa de esa manera, esas prácticas pecaminosas que tiene, tienen también una validez teológica incluso. Bueno, trabajemos juntos, pero primero soy hospitalario, recibo al diferente, al extraño, al extranjero, lo hago sentir parte, lo hago sentir que Dios lo está llamando, porque es verdad, y Dios quiere usar a su iglesia para eso, ¿no? Teología pastoral y sus bases bíblicas, para seguir pensando, ¿no? Muy bien, hasta ahí. Una hora creo, ¿no? Se fue Mario, que es el que controla. Ah, por eso nadie... Bueno, hermanos, hermanas, la idea es, si tenemos preguntas,